Buenos días a todos. Para los que no me conozcan, soy Jesús García Martínez, soy el jefe de la Oficina de Planificación de la Confederación Hidrográfica del Segura. Voy a dar paso en unos instantes al presidente, que va a ser quien inaugure, digamos, la jornada y les dé la bienvenida. Pero antes de empezar, lo que sí quería es, por lo menos, trasladarle algún comentario en relación con la aplicación informática que están utilizando. Es decir, como han oído, la reunión va a ser grabada. Es decir, no grabamos por nada en particular, sino porque luego lo colgamos y le damos difusión a través de nuestra página web. Si hay alguien que no quiera o que no tenga interés en que se le grabe, sencillamente con no tener activada la cámara y no activar el micrófono, pues en principio no hay ningún inconveniente. Ahora mismo lo que nos encontramos aquí son 18 personas. Vamos a intentar pues, que esto sea ágil para luego tomar la palabra en la segunda parte de la jornada, que yo entiendo que es la más importante, que es la del debate. Tienen ustedes a la parte de arriba pues como un bocadillo de aquellos que se utilizaban en los tebeos para escribir. Si lo activan y lo abren, pues ahí tienen lo que es el chat. Yo lo que les pido es que canalicen, quiero decir, cualquier petición, cualquier cosa a través de aquí, que quien quiera pedir la palabra, que lo haga constar aquí, y a una persona pues que me ayudará, es decir, durante esa fase, pues le dará la palabra e intentaremos pues, debatir y comentar lo que ustedes quieran. Paralelamente, les verán aparecer en alguna ocasión hay un recordatorio en el cual se les pone una ficha para que actualicen sus datos. Si entienden que sus datos no están actualizados, pues en principio yo lo que les ruego es que lo hagan constar y que no lo pasen. Muchas veces eso nos es útil a la hora de mandarle la información, comunicarle los eventos por correo electrónico, y siempre entendemos que es bueno que esa información esté actualizada. Y ya sin más, pues le paso la palabra al presidente de la Confederación, Mario Andrés Urrea Mallebrera, para que en principio les dé la bienvenida y desde luego pues inaugure esta jornada, que entiendo pues que nos llevará pues un par de horas y media aproximadamente, nos llevan las que hemos realizado hasta la fecha, pero vamos, dependerá en todo caso del tiempo que ustedes quieran. Bien. Mario, buenos días. Hola, buenos días, Jesús, muchas gracias. Como ha comunicado el jefe de la Oficina de Planificación, mi intervención va a ser estrictamente la inauguración de la jornada. Es la tercera que estamos desarrollando desde el punto de vista de la participación pública reglada del proceso de planificación. Comentar el hecho de que estas jornadas nos habría gustado, evidentemente, ser presenciales, que quizá se produce una relación más intensa entre la administración y los usuarios y las partes activas interesadas, pero como pueden comprender, la situación sanitaria nos ha obligado a hacerlo de esta manera. Yo entiendo que no será inconveniente para poder recoger y poder debatir, como ha dicho muy bien el jefe de la oficina, en la segunda parte de esta jornada, pues todas las aportaciones que se realicen por parte de ustedes. Y efectivamente en las zonas de la Vega Alta y Media y las comarcas costeras de Murcia pues se encuentran la totalidad de los problemas comunes que se han ido planteando por las distintas oficinas de planificación, y algunos específicos que de todos son conocidos, que supongo que tendrán un desarrollo a lo largo de la jornada. Pues evidentemente el tema del trasvase Tajo Segura, el tema de la sobreexplotación de acuíferos, el tema del Mar Menor y el tema de la desalinización, entre otros. Sin olvidar pues, el que cierra la lista de todos los temas importantes de este esquema provisional, que es la regeneración ambiental de la vía del Portmán, que aunque no es directamente una competencia de la Confederación, pero como todos ustedes saben, es una parte importante del plan de gestión de la demarcación, porque las aguas costeras que se incorporaron por la directiva Marcau pues tienen que tener su reflejo. Yo únicamente trasladarles el compromiso de este organismo de Cuenca con la participación pública. Creemos en ello. A veces cometemos errores, evidentemente. Les solicito de algún punto de vista suyo comprensión, pero lo que procuraríamos o intentaríamos es que en este último ciclo de planificación, que es el que estamos ahora realizando del 2021 al 2027 y que cierra
por así decir, el horizonte temporal de la Directiva Marco del Agua, fuéramos capaces de alcanzar el máximo consenso posible, siendo consciente de la dificultad de ese consenso, puesto que los objetivos de la planificación, que están en nuestra legislación, de un lado los medioambientales y de otro lado la satisfacción adecuada de las demandas, pues muchas veces tienen contradicciones y se contraponen, aunque la legislación es muy clara desde el punto de vista de la prioridad de cada uno de ellos. Por lo tanto, nos espera un intenso trabajo con el cierre de este documento, que ahora está en participación pública, en consulta pública, pero evidentemente a lo largo del año que viene ya con lo que es propiamente el plan hidrológico, que también tendrá otro proceso de participación y esperemos que en unas condiciones, digamos, normales, pues podamos generar un documento, insisto, del máximo consenso. Saben todos ustedes que tienen a la Confederación Hidrográfica del Segura a su disposición para intentar gestionar lo ordinario y lo extraordinario en un año que ha venido marcado como por todos conocidos por la terrible dana del año pasado, pero eso no nos debe hacer olvidar que los planes tienen un horizonte temporal amplio, 6 años, y por lo tanto es muy importante esa hoja de ruta que queremos y que debemos, como digo, consensuar, pues es capaces de cerrarla a lo largo del año que viene. Por mi parte, nada más, agradecer a todos ustedes su asistencia. Espero que a lo largo del desarrollo pues, se incorpore alguna persona más, algún colectivo más y desear que sea fructífera la jornada. Por mi parte, nada más, Jesús, puedes seguir con el desarrollo de la jornada. Muy buenos días. Muchas gracias, Mario. Es decir, bueno, pues empezamos lo que es, la jornada. Entiendo que la estructuramos normalmente como venimos haciendo estas mesas territoriales. Desde luego no era intención de hoy tener que organizar una mesa que tuviéramos que vernos a través de una pantalla. Nos gusta, lo ha dicho el presidente, nos gusta en estas mesas ir al territorio y hablar allí con ustedes cara a cara. Desafortunadamente, y este ciclo, esta fase no ha sido posible. Esperemos que en la siguiente, el año que viene, y con motivo de la planificación hidrológica, la elaboración propiamente del plan, podamos ir a los territorios y pues debatir allí con ustedes. No obstante, y dentro de las posibilidades, pues vamos a llegar hasta donde nos sea posible y desde luego, pues esta situación y esta mesa que hoy celebramos, pues es muestra. Lo vamos a estructurar, es decir, estas mesas en dos partes. En primer lugar, pues les voy a intentar hacer un resumen y encajar la mesa dentro del programa de participación y en qué fase estamos y cuáles son los hitos que nos quedan por delante. Y la segunda parte, espero que esa primera parte no me lleve más de 20-25 minutos. Es difícil simplificar el documento en ese tiempo, pero en principio solamente la idea es darles una pincelada. A partir de ahí, pues abriremos una fase de coloquio, de diálogo, como quieran ustedes llamarlo, en el cual pueden decir lo que estimen oportuno. En la medida en que hagan preguntas, intentaré contestarlas y si solamente son reflexiones, desde luego las tendremos en cuenta. La idea es todo lo que digan, es decir, tenerlo en cuenta a la hora de elaborar el documento definitivo que ahora mismo tenemos en consulta pública y además que sus observaciones nos sirvan para elaborar el plan hidrológico de la demarcación que tendremos que hacer el año que viene. No queremos que estas charlas sustituyan sus aportaciones. Para nosotros, las aportaciones que ustedes nos hacen es el instrumento más útil que tenemos para mejorar el documento. Es decir, cuando ustedes focalizan sus inquietudes en temas, desde luego nosotros los hacemos nuestros y en todo caso elaboramos al final del procedimiento un documento en el cual hace constar qué nos han dicho y si lo hemos incorporado y si no, o si no lo hemos incorporado. Y si no lo hemos incorporado lo que ustedes nos han dicho, hacemos constar por qué no lo hemos hecho. Así es que, sin más, empiezo con la presentación. Voy a intentar ser rápido precisamente para que nos quede tiempo para esa segunda fase que para mí es más importante. Lo contaba el presidente, es decir, esta es la tercera mesa, es decir, territorial, que hacemos dentro del procedimiento del esquema de temas importantes de la planificación. Antes hemos realizado las de Albacete, es decir, y las de Alicante. Eso es, digamos, la fase en la que estamos inmersas. Como ustedes saben, cada 6 años
hay que revisar y actualizar el plan hidrológico de la demarcación. La última vez que lo hicimos para final del año 2015, se aprobó en los primeros días del año 2016 y el siguiente plan tiene que estar para final del año 2021, para final del año que viene. Ese plan se estructura, es decir, la elaboración de eso se estructura en un procedimiento que es digamos, muy anglosajón, es decir, cuadriculado, en el cual, en primer lugar, hay una etapa en la cual se caracteriza la situación. En la segunda parte hay una etapa en la que identificamos cuáles son los temas importantes a los que el plan ha que dar solución y elegimos la alternativa que luego desarrollaremos, que termina finalmente en la fase de la elaboración del plan hidrológico propiamente dicho. Esta es una fase que para nosotros es muy importante, porque si nosotros realmente somos capaces de en esta fase del esquema de temas importantes tomar la decisión de cuál es la mejor alternativa a desarrollar en el plan prácticamente vendrá rodado y únicamente se limitará pues, a concretar, a desarrollar y a confirmar eso que previamente nos hemos puesto de acuerdo. Si no fuéramos capaces, evidentemente cargaríamos al plan con una decisión que debemos haber adoptado con anterioridad. Lo que es la elaboración del plan actual, la empezamos pues, en octubre del 2018, aproximadamente 3 años antes de su aprobación, que es lo que nos lleva. Y el documento que ahora mismo tenemos en información pública, el del esquema de temas importantes, del cual tenemos que hacer una versión definitiva que mejorará el documento que tenemos en consulta pública con sus aportaciones, pues en principio lo sometimos a información el 24 de enero del año actual, del año 2020, con la intención de tener terminada esta fase el 24 de julio del año 2020. Evidentemente, todos saben la situación que hemos vivido desde el mes de febrero-marzo y, desde luego, la suspensión de plazos administrativos que se acordó de acuerdo con el estado de alarma. Por eso, el plazo está prorrogado y, en principio, hasta el 30 de octubre del 2020 tienen ustedes de tiempo para formular cualquier tipo de observación, cualquier tipo de alegación, cualquier tipo de aportación que estimen oportuno y que, desde luego, para nosotros es muy útil y es la vía de elaborar el documento del plan hidrológico. Los meses que hemos perdido nos hacían falta. No creo que esconda que cumplir el plazo al que nos obliga la Comisión Europea ya a estas alturas va a ser difícil. Intentamos que para final de año tener el documento, pero yo creo que va a ser difícil. La idea sería probablemente ir allá al mes de febrero, al mes de marzo. Tenemos que terminar primero la fase en la que estamos y con estas conclusiones modificar o redactar el documento final. Probablemente nuestro objetivo a día de hoy sería febrero o marzo para tener ya un documento, un borrador del plan hidrológico de la demarcación, de una revisión del plan actual. Eso no nos permitiría tenerlo aprobado en diciembre, pero probablemente sí en marzo, que es la fecha en la que estamos obligados a reportarlo a la Comisión Europea. En principio, entendemos que, y aunque no lo transmiten con rotundidad, pues serán sensibles a la situación que no solamente nosotros, sino todo el conjunto de países de la Unión Europea están sufriendo con esta pandemia. El esquema de temas importantes es un documento sencillo, es decir, determina los principales temas de la demarcación a los que el plan ha de dar solución y propone alternativas. En principio nosotros hemos propuesto 3 alternativas, pero evidentemente no es una cosa cerrada, es decir, ustedes pueden plantear cualquier alternativa adicional que estimen oportuno y si mejora lo que está ahí puesto, evidentemente lo consideraremos y lo incorporaremos. Ese es, digamos, la página web de la Confederación, donde tienen ustedes, donde pueden descargar, algunos ya lo han hecho, ya hemos recibido observaciones en relación con el documento, que es un documento, pues entendemos que mejorado en relación con los ETIs de ciclos anteriores, más hemos intentado, digamos, hacerlo más fácil de entender y para eso, pues en principio lo primero que hemos hecho ha sido simplificar los temas. Hemos ido a temas más generales, es decir, hemos pasado de los 43 temas importantes que teníamos en los ciclos anteriores a 16 que tenemos en esto. Pero entendemos que eso no ha sido eliminar temas de los que ya estaban considerados, sino prácticamente agruparlos en temas genéricos que se deben abordar de una manera conjunta. Adicionalmente, en el documento podrán encontrar ustedes unos fichas resumen al inicio donde se aborda cada tema de manera resumida, de tal manera que hay quien tenga suficiente con esa lectura para hacerse una composición
de lo que estamos hablando y en principio de las alternativas con las que estamos trabajando. En esa misma página tienen ustedes una encuesta. La encuesta es similar a la que hemos hecho todas las confederaciones hidrográficas. Es una encuesta anónima, pero resume, es decir, en unas fichas que yo creo que son sencillas de ver, tanto la relación de los temas importantes de la demarcación como las alternativas con las que estamos trabajando, de tal manera que cualquiera de ustedes pueda marcar aquellas que estime más oportuno y, desde luego, incorporar. No es un documento cerrado, que pueden incorporar cualquier observación, cualquier alternativa nueva o incluso cualquier tema importante que quieran. Encontrarán ustedes unas fichas en el que valorarán su grado de acuerdo con los temas que nosotros tenemos incorporado, que hemos incorporado en el documento, y al mismo tiempo tienen ustedes cada una de las alternativas con las que estamos trabajando para que ustedes puedan optar por una u otra. Entiendo que, hombre, no es automática la redacción de la encuesta, pero difícilmente les llevará más de 20-25 minutos. Así es que pues yo creo que puede ser un instrumento útil para aquella gente que en principio quiera plasmar su idea sin necesidad del documento, de ese documento de observaciones. En cuanto a las mesas, pues estas, en principio la que nosotros tenemos, ahí la ven, que es la de 1 de octubre de 2020, es decir, normalmente en Murcia hemos hecho 3 mesas territoriales, esta vez pues, por cuestión del tiempo y de la situación, pues la hemos agrupado una sola. Normalmente íbamos al altiplano, normalmente íbamos a Caravaca, es decir, a la zona noroeste. Esta vez la hemos agrupado y se va a hacer una, o estamos haciendo una por cada una de las comunidades autónomas. Hemos estado ya, o hemos hecho ya la de Albacete, la de Alicante la hicimos el otro día y nos queda solamente para la semana que viene la que haríamos correspondiente a Almería. Ni que decir tiene, se lo hemos dicho en el escrito, es que la participación de todas estas está absolutamente abierta. ¿No? La idea no es trasladarle a la gente de Murcia lo que quiere oír en Murcia y a la gente de Albacete. Para eso, desde luego, viene en el escrito y estamos viendo que hay quien lo está haciendo. Si quieren asistir a cualquier mesa o incluso a los talleres que también les cuento, no tienen más que decirlo y desde luego pueden asistir a una o a todos. En principio es algo que a nosotros, pues en principio no tenemos ningún inconveniente, sino más bien nos gusta, pues en principio la presencia de estas mesas. Paralelamente a esas mesas, con la estructura de la que actualmente estamos, tenemos unos talleres temáticos, que son por primera vez distintos en cuanto a procedimiento. Básicamente las estructuras de estas mesas eran básicamente las que ahora estamos viendo, es decir, había una charla y luego había una conversación donde se mantenía la conversación pues de todos con la Confederación Hidrográfica del Segura. Los talleres de debate son distintos, son, digamos, es decir, están elaborados por moderadores profesionales, están dinamizados por moderadores profesionales e integramos todos, y la Confederación se integra uno más en el conjunto de este debate. Le animo, por tanto, a que desde luego al que quiera ustedes participar en los 3 que todavía quedan. Hicimos uno presencial en el embalse de Santomera a final de julio, pero quedan 3 para el mes de octubre. Pues en principio les animo a que nos hagan saber su interés. Invitaremos a la gente, que lo venimos haciendo con carácter habitual, pero de luego si hay alguien que tiene interés en participar, no tenemos ningún inconveniente. Entramos ya en lo que serían los temas importantes de la demarcación que pueden ustedes encontrar. Los he separado en 2 grupos, unos que yo llamo comunes o que llamamos comunes y otros específicos. Los comunes son aquellos que prácticamente, es decir, los pueden encontrar en cualquier plan hidrológico de la demarcación. Si ustedes buscan el tema importante del Duero, del Miño-Sil o del Guadalquivir, pues verán unos temas que prácticamente son los mismos en unas cuencas de otras. Están abordados con una estrategia de fondo común, aunque evidentemente cada uno particulariza la situación a su cuenca hidrográfica. No es lo mismo hablar de caudales ecológicos en el Miño-Sil que en el Segura, igual que tampoco en explotación de aguas subterráneas, pues a lo mejor en el Duero que en el Júcar. Los temas comunes son esos, los voy a leer y luego pues analizaré brevemente yo creo que, es decir, aquellos que se caractericen, que sean más característicos de esta zona, que en principio son la mayoría, no más que 2 o 3 minutos intentaré por cada tema, pero bueno, los tienen ahí, la explotación de las aguas subterráneas, nuestros problemas de sobreexplotación especialmente, es decir, la cuenca del Segura, la contaminación difusa
de las aguas subterráneas y de las superficiales, aunque con especial incidencia en las subterráneas, de los nitratos y también de algún tipo de plaguicida y pesticida que aparecen en trazas. Los caudales ecológicos, nuestro régimen de caudales ecológicos, nosotros los tenemos definidos para todas las masas en caudales mínimos, pero en principio queda recorrido, ahora lo veremos. La recuperación de los costes de los servicios del agua, garantizar que las medidas que nosotros tenemos previstos se terminan haciendo. El control de nuestras extracciones y las superficies de riesgo, fundamental en una cuenca deficitaria como la del Segura. El cambio climático, todos los informes nos dicen que ha llegado para quedarse y evidentemente fenómenos extremos y aumento de temperaturas serán más frecuentes en el futuro. Por eso el tema siguiente, la gestión del riesgo de inundación, como hemos podido vivir de manera trágica, pues en septiembre especialmente y con especial fortaleza en septiembre del año pasado en la zona de Murcia, especialmente en la comarca del campo de Cartagena. La restauración hidromorfológica, recuperar la vegetación de ribera y la contaminación por vertidos puntuales de saneamiento, donde se ha hecho mucho, pero entendemos que todavía quedan márgenes. Estos serían los temas comunes y a partir de ahí incluiríamos, es decir, el número identifica el grado de importancia, de tal manera que el tema que hemos considerado el primero es el más importante, hasta el 16 que sería el de también importante, pero quizás menos. Es decir, nuestro regadío del trasvase Tajo Segura, para nosotros de vital importancia desde el punto de vista socioeconómico, el Mar Menor, pues, evidentemente podríamos estar hablando pues horas del Mar Menor. La importancia socioeconómica del regadío de la demarcación, queremos ponerla de manifiesto en nuestro plan, la sobreexplotación de acuíferos del sur de Albacete, noroeste y altiplano, con una segregación de la problemática general, por cuanto presenta casuísticas probablemente más complejas de resolver. La asignación y el régimen económico financiero de los recursos de desalinización, un recurso caro, pero que estamos obligados a movilizar al máximo de sus posibilidades. Las regadíos sociales de interés general, que por vincularse especialmente con la zona alta de la cabecera y especialmente con la zona de Albacete, pues no lo tocaremos de momento en esta mesa territorial. Y por último, la regeneración ambiental de la bahía de Portmán, actuaciones que están en marcha, pero que ahora mismo el alcance de los proyectos concretos está siendo objeto de ello. Muy rápidamente, no voy a pasar de puntillas, ustedes van a tener la presentación y desde luego entiendo que tienen el documento final de la sobreexplotación de aguas subterráneas, pues no voy a contarle mucho, la conocen ustedes, llevamos debatiendo y para mí pues es probablemente uno de los problemas de más difícil solución dentro de la demarcación. El plan vigente con el que trabaja el ETI no actualiza los datos, sino que trabaja básicamente con la situación que se deduce del plan vigente y de los informes de seguimiento, cuantifica en 195 hectómetros cúbicos la sobreexplotación, de las cuales pues aproximadamente la mitad se concentra en las zonas del interior y aproximadamente la otra mitad en las zonas costeras. Hay 20 masas de las 40 que están en mal estado desde el punto de vista cuantitativo que están formalmente declaradas sobreexplotadas y actualmente están tramitándose 4 más, 2 afectan sobre todo a Albacete y 2 a Murcia, es decir, la masa de Cingla y la de Sierra Espuña, que están tramitándose para su declaración, si procede, como en riesgo cuantitativo. Paralelamente, tenemos 21 de las 63, aproximadamente un tercio de las masas, con problemas de contaminación por nitratos, de las cuales, y precisamente o probablemente porque afecta al Mar Menor, pues la hemos declarado en riesgo químico la masa de agua correspondiente al campo de Cartagena. En general, y cuando evalúen los documentos del plan, podrán encontrar con carácter habitual 3 alternativas. La primera alternativa es la alternativa tendencial, la que estamos ahora mismo desarrollando. En general entendemos que esta alternativa no es suficiente. Si lo fuera, el tema estaría resuelto y probablemente no tendríamos aquí incorporado. A partir de ahí tendremos 2 alternativas adicionales. Normalmente hay una menos ambiciosa y otra más. Uno podría tener pues, la idea de que, oiga, es mejor la más ambiciosa, pero si probablemente la más ambiciosa nos lleva a presupuestos, a actuaciones que sean prácticamente inabordables o muy difíciles de abordar, pues a lo mejor muchas veces es más interesante una alternativa intermedia siempre y cuando resuelva los problemas ambientales. Ahí tienen las alternativas que hemos incorporado y desde luego que podrán analizar. No voy a pasar a analizar una por una, pero en principio lo que sí quiero hacer constar en relación con las alternativas de aguas subterráneas
es que hay margen, es decir, especialmente con el recurso de salinización podremos encontrar soluciones a algunas de las masas, pero es decir, resolverlo en su totalidad los problemas de sobreexplotación, pues ahora mismo precisaría, es decir, recursos adicionales a los que en principio podemos encontrar en la demarcación del Segura. Como segregación de la anterior, es decir, y precisamente porque tienen una dificultad al estar no conectadas con el sistema principal, lo que hacen pues que en principio aguas depuradas, aguas desaladas no puedan acceder con facilidad. Hay un tema para abordar precisamente los problemas que se dan en las masas, estas masas, en el sureste de Albacete, en la zona noroeste, en la zona de Caravaca, Cejín, Bullas, y en la zona del altiplano, que concentran pues aproximadamente el 50% de la sobreexplotación del conjunto de la demarcación. La contaminación difusa, es decir, es un problema no de la cuenca del Segura, yo diría que toda España y probablemente la mayor parte de Europa. Pero es un problema muy importante por cuanto, además, entre otras cosas, pues está sujeto a un expediente sancionador que ha incoado pues, la Comisión Europea contra el Reino de España. Ahora mismo estamos inmersos en un expediente sancionador por cuanto entiende la Comisión Europea que la evolución de las medidas que están abordando no son suficientes. Ha remitido un dictamen motivado al que se le está contestando. Entiendo que las prácticas agrarias, es decir, los programas de actuaciones en principio se están implantando, pero han conseguido estabilizar, no detectamos por lo menos en la cuenca del Segura incrementos notables en relación con el estado, con la contaminación de nitratos, pero no es suficiente. No hay tampoco, se percibe una reducción significativa de los nitratos, por los cuales habrá que abordar medidas adicionales a las que actualmente hemos llevado a cabo. Ahí está, es decir, en principio lo que prevemos decir es limitaciones, básicamente la estrategia es de limitar, es decir, las presiones de aporte de nitratos, fundamentalmente proceden de la agricultura, pero también de la depuración, de la falta de depuración de aguas residuales, es decir, con uso de abonos, hay que limitar el uso de abonos orgánicos, ya está en marcha muchas de estas actuaciones y de luego queremos fomentar la fertilización como manera de que llegue el volumen mínimo imprescindible, el volumen mínimo que no se puede evitar a las masas de aguas subterráneas y a las masas de agua superficial. Medidas de control, medidas de vigilancia y desde luego designación de nuevas zonas vulnerables. Se está haciendo ya, lo han hecho ya varias de las comunidades autónomas con ámbito en la demarcación y están desarrollando esas nuevas zonas vulnerables que le lleven a los planes de actuación correspondientes. Nuestros regadíos del trasvase Tajo Segura, evidentemente para nosotros de vital importancia, es decir, agrupan pues del orden de un perímetro bruto, del orden de 145.000 hectáreas aproximadamente, desde luego de entre los regadíos más productivos y más de interés desde el punto de vista socioeconómico de la demarcación. Como ustedes saben, son unos regadíos que se dimensionaron para unas transferencias de 400 hectómetros cúbicos al año, que no han llegado más que desde el año 80 en un 50%. Eso ha dejado a unos regadíos con unas previsiones pues en una situación claramente de infradotación, incumpliendo las condiciones, es decir, que se preveyeron con su ejecución. Esa situación, es decir, que se da desde el año 80, pues entendemos que puede agravarse si como consecuencia de los modelos de cambio climático se reducen tanto en la cabecera del Segura como en la cabecera del río Tajo, pues en principio las aportaciones que se reciban en sus embalses. Dos umbrales, una situación intermedia en la cual se pretenda dar garantía suficiente a las zonas regables y desde luego el objetivo de la plena satisfacción de las demandas en las zonas regables del trasvase Tajo Segura. Paralelamente y relacionado con el anterior, queríamos poner de manifiesto en nuestro plan, así lo hemos hecho en ciclos anteriores, la importancia que para nosotros tiene el regadío de la demarcación. Su pérdida no sería parte de la solución, sino que sería parte del problema. Es un sector que por sí solo, y de acuerdo con nuestros estudios, supone aproximadamente el 4% del Producto Interior Bruto de la demarcación, pero arrastra a otros sectores, transporte, abonos, fertilizantes, es decir, una serie de sectores relacionados que suponen aproximadamente el 20%
del Producto Interior Bruto de la demarcación. Supone un porcentaje importante y un sector estratégico que ha actuado como refugio pues, ante las caídas o los descensos que se producen en años de crisis en otros sectores. El Mar Menor y la gestión de la cuenca vertiente intracomunitaria es un problema que se ha puesto de manifiesto con especial intensidad en los últimos años. Los episodios de eutrofización que se han vivido, pues desde luego, pues lleva a la necesidad de adoptar medidas adicionales. Es una masa de agua costera que ha sufrido numerosas presiones y la consecuencia actual no puede atribuirse a un solo sector, es consecuencia de distintos sectores urbanísticos, presiones agrícolas, presiones mineras, problemas pesqueros, la apertura de las golas que se hizo en los años 70, es una confluencia de situaciones que evidentemente tendrán que ir revirtiéndose paulatinamente, no es suficiente revertir una, sino que habrá que ir revirtiéndose hasta conseguir que esas actuaciones pues no provoque impactos que desde luego no sean asumibles por la masa de agua costera. Es la principal, quiero decir, entiendo yo, la principal zona ambiental de la demarcación y yo creo que estamos obligados a conseguir recuperar el Mar Menor de acuerdo como se conoció en otros momentos. Distintas alternativas, distintas ahora mismo un conjunto de legislación, es decir, apañada, vinculada a la ley del 3 del 2020, es decir, incorporada, promulgada hace poco y desde luego tenemos previsiones tanto en el plan hidrológico como en los documentos de caracterización de la masa de agua en mal estado cuantitativo, la masa de agua del campo Cartagena y también el proyecto de vertido cero al Mar Menor que nos establecen la hoja de ruta a seguir en los próximos años. Los caudales ecológicos para nosotros son fundamentales a la hora de garantizar el buen estado de las masas de agua. Nosotros tenemos identificado en la demarcación 77 masas de agua, de las cuales 63 tienen normalmente un régimen de caudal permanente. Hay 14 masas que prácticamente son ramblas efímeras, caudales con los cuales únicamente circulan y en esas no es que no hayamos puesto caudal ecológico, sino que el caudal ecológico sencillamente es cero, no tiene un caudal permanente. En general, no vamos a revisar esos caudales ecológicos. En algunos sitios hemos detectado que no están funcionando de manera suficientemente bien, pero entendemos que este plan debe focalizarse especialmente en conseguir su seguimiento. Nos falta información en muchas de estas masas en relación con los caudales circulantes. Necesitamos mayores puntos de control representativos, mayores puntos de estaciones de aforo en sitios donde tengamos información precisa de los caudales que van circulando y desde luego podamos caracterizar pues si esos caudales son suficientes para el buen estado o no son suficientes y en consecuencia tendrán que ampliarse. La recuperación de los costes del servicio del agua es algo que nosotros estamos percibiendo que es un problema. Y es un problema porque nos llenamos nuestro plan hidrológico de medidas que al final no hacemos. Es decir, estamos con niveles de inversión bajas, es decir, el 15 o un 20%. Y eso no es solamente un problema en la cuenca del Segura, sino que es un problema global. Si vemos la gráfica es muy clara, es decir, se hizo, probablemente hubo en la situación de bonanza económica derivada de los años 2007-2008 un esfuerzo inversor importante, pero ahora mismo, como sucedía con anterioridad a esa fecha, el esfuerzo inversor es muy bajo. Eso nos hace que muchas de las inversiones que teníamos previstas en la planificación no se estén acometiendo. Evidentemente, si lo habíamos hecho bien y una medida iba destinada a solucionar un problema y la medida no la hemos acometido, difícilmente habremos resuelto el problema. Por eso lo que abordamos aquí es la discusión o el debate de cómo se tiene que hacer esa sostenibilidad, si es una sostenibilidad, si esos fondos deben venir de los presupuestos generales del Estado o en principio habría que identificar a aquellos que han sido culpables de este deterioro como para intentar imputarle los costes ambientales de ese deterioro. Somos conscientes de que y probablemente por eso la elección de la primera o digamos, abrir el debate en relación con esa primera alternativa, porque si no parece que la segunda sería la clara, ya que muchas veces imputar esos costes o determinar quiénes son los usuarios que han sido responsables de
de ese deterioro no es fácil y además muchas veces no se corresponde ni siquiera con los actuales. Por eso, en este ciclo de planificación, igual que están debatiendo en el resto de conjuntos, pues se abre este debate de cómo tiene que hacerse la sostenibilidad de los servicios del agua. Control, extracciones y superficie de riego. Es mucho lo que se ha avanzado. Es decir, desde luego entiendo que muchos de ustedes como usuarios del agua, pues percibirán el esfuerzo que han hecho ustedes y desde luego la Confederación en cuanto a control para tener instalados contadores y elementos de control que nos permiten tener información de los volúmenes que se están haciendo. Pero entendemos que hay que ir a más. Es decir, ahora mismo el esfuerzo se ha hecho en los aprovechamientos que son mayores y paralelamente a ese control de caudales, evidentemente es necesario y no es necesario porque lo diga el plan, sino porque lo dice la ley de aguas, es decir, cada derivación de agua debe tener su correspondiente instrumento de medición y paralelamente, es decir, en nuestra zona es importante hacer un esfuerzo en relación con la superficie de riego. Lo que nosotros detectamos con los numerosos estudios de la detección, hacemos uno de cada año, pero en cada estudio de detección analizamos mucho más que la fotografía correspondiente a un año, utilizamos distintas colecciones fotográficas para identificar cómo se mueven los cultivos y lo que nosotros detectamos es que si bien en muchas partes de la demarcación superficies de derecho no se riegan, también existen superficies de regadío fuera de los perímetros de derecho que constan. Evidentemente es una situación no admisible. En algunos casos podrán ser autorizables, regularizables esas situaciones, pero en otros casos sencillamente serán situaciones que han de ser extinguidas y eliminadas. La intensificación del control de las extracciones a través de contadores y el aumento en la profundización en las funciones de policía, desde luego tiene que ser pues uno de los retos y uno de los objetivos del siguiente ciclo. Y en este caso pues no contemplamos ninguna alternativa distinta a la anterior porque evidentemente esa es la única alternativa que entendemos que puede desarrollarse. Riesgo de inundación. Relacionado con el cambio climático, lo que ponen de manifiesto nuestros modelos es que a partir de aquí en el futuro, pues en principio lloverá menos, es decir, y lo hará con mayor intensidad. Los episodios tanto de sequías como inundaciones serán más frecuentes. Un aspecto que tenemos que incorporar en el plan y en relación no solamente con el riesgo de inundación, sino con el cambio climático, son los efectos de esa menor aportación, es decir, que ya los tenemos incorporado, pero también de la mayor necesidad de demanda. Es decir, no olvidemos que un aumento de temperatura y una disminución de lluvia van asociados, se llevan asociados unas mayores aportaciones, pero también percibimos que los años de menor aportación y de mayor temperatura son años de mayores necesidades. Los cultivos de regadío están vinculados con unos recursos medios de lluvia que evidentemente si disminuyen llevarán en el futuro a tener mayores necesidades. Los riesgos de inundación se han puesto de manifiesto, yo creo que especialmente, es decir, hemos vivido distintos episodios en los últimos años, recuerdo la riada de San Venceslao, pero probablemente por su intensidad hacía tiempo que no recordábamos una situación de inundaciones como la que vivimos, especialmente en la Vega Baja y en el Mar Menor en septiembre del año pasado. A partir de ahí se están abordando, que evidentemente estamos estudiando, yo creo que todas las administraciones autonómicas, las administraciones locales y a través también en el Estado, y estamos trabajando en dos frentes en general. Uno, pues determinar planes directores y planes de actuación que nos lleven a establecer estrategias de fondo. Lo que se trata no es de trasladar problemas de unos usuarios a otros, sino en principio conseguir que todos por igual, pues en principio se vean protegidos de esas situaciones que van a venir. Entonces, retrocedo a la página anterior, porque bien, pues estaba analizando la gestión del riesgo de inundación. Evidentemente, los problemas que se han puesto de manifiesto y el esfuerzo que se está haciendo ahora mismo, tanto pues, en esos planes directores de actuaciones, como en relación con las medidas concretas. Le hablaba, no sé si al final eso se me ha llegado a oír o no, que de las 30 actuaciones que a nivel nacional se están evaluando su viabilidad económica y ambiental por parte de la Dirección General del Agua del Ministerio, pues 10 corresponden al ámbito territorial
de la cuenca del Segura. Vale. Bien, es decir, básicamente, la incorporación de medidas, es decir, de gestión de riego e inundaciones en el plan hidrológico se hace, es decir, digamos, en compatibilidad o decir, de manera coherente con los planes de gestión del riego de inundaciones. Es decir, recuerdo que tenemos un plan de sequía específico y también un plan de gestión de riego de inundaciones cuyas conclusiones se incorporan también a la planificación hidrológica. El cambio climático. Les decía que el cambio climático está y ha venido para quedarse. Es decir, nosotros trabajábamos con reducciones del orden de un 5, un 6, un 7% en las próximas décadas, pero tiene que ir más allá que simplemente un análisis de la reducción. Es decir, hay que contemplar, por otro lado, el incremento de necesidades que supondrá esa situación y, desde luego, y de manera muy, muy importante, los efectos ambientales. Recuerdo que mayor temperatura pues va acompañado en general con menor oxígeno disuelto y, desde luego, mayor dificultad para conseguir el buen estado de las masas de agua superficiales. Bien, es decir, estamos ahí desarrollando y, desde luego, incorporaremos en el plan pues las conclusiones de los últimos planes de sequía, de las revisiones del último plan de sequía y el plan de gestión de riesgo de inundaciones. También, quiero decir, la medida de adaptación al cambio climático que se contemplan en el plan. La restauración hidromorfológica es una cosa que tenemos, son actuaciones que para nosotros son muy relevantes. No se puede conseguir el buen estado de una masa de agua si no va acompañado por una adecuada vegetación natural de ribera. Lo ponemos de manifiesto, es decir, no se consigue si no es la restauración hidromorfológica. En este sentido, lo que nos transmiten es que este tipo de medidas, que tienen un peso importante en el programa de medidas del plan y que desafortunadamente no se están llevando con la intensidad que debería ser necesario, pueden ser destinatarias de fondos europeos, de los que ahora se nos están poniendo de manifiesto que pueden llegar a España con motivo de reactivación de la economía. Les recuerdo o les comunico, si no lo saben, que esos fondos irán destinados básicamente pues a todo el tema de restauraciones ambientales, fundamentalmente a todo el tema de defensa contra avenidas y también con todo el tema de depuración de aguas residuales, que, si bien nosotros tenemos un esfuerzo importante y estamos en mejor situación de la que perciben otras confederaciones, todavía queda bastante margen de maniobra sobre el que poder actuar. Esos son los vertidos puntuales. Es decir, yo creo que todos somos conscientes de que la realidad del río Segura en sus tramos medios y bajos es distinta sustancialmente de la que había hace unos cuantos años. El esfuerzo de depuración, yo creo, de todas las comunidades autónomas con ámbito en la demarcación, pero quizás en relación con esta mesa y, desde luego, con la parte media y baja del río, el esfuerzo de la comunidad autónoma ha sido muy, muy, muy importante en el tema de depuración y también de la zona baja en la llanura provincial. Nos hemos encontrado con una ventaja, y es el plan de saneamiento de la región de Murcia, que se elaboró hace ya años, y su revisión en general han permitido dotar a las depuradoras no solamente de unas instalaciones adecuadas de depuración para verter al río, sino también de unos terciarios que permiten reutilizar el agua y destinarlo a uso de regadío, como un recurso con una garantía muy alta y que para nosotros tiene un valor fundamental, por cuanto más allá de la magnitud complementa a otros recursos y además les da una garantía de la cual carecen. Un recurso en consecuencia de fondo, y la estrategia del plan, que debe ser o es hasta ahora, discutiremos en este plan si mantenemos la misma, pues en principio destinar esos recursos a uso de regadío y liberar los correspondientes para que circulen de manera normal por el cauce del río Segura. Entre las actuaciones que quedan por hacer, a pesar de que queda margen de maniobra en algunos sitios, no tenemos ningún incumplimiento en municipios de mayor de 2.000 habitantes equivalentes, ni en la región de Murcia ni en Valencia. Nos quedan 4 puntos o 5 puntos, si incluimos Pétrola, en la zona de Albacete y de Almería, pero en principio no hay problemas en cuanto a incumplimientos de mayor de 2.000 habitantes equivalentes.
queda margen de maniobra y por su singularidad y su importancia, desde luego en la depuradora de Murcia, una situación, es decir, desde luego que tiene y es muy importante a la hora del buen estado de la masa del río Segura, es decir, especialmente relevante cuando uno compara la magnitud del caudal que aporta, alrededor de 1 metro cúbico por segundo, con respecto al caudal ecológico que circula por ahí, que es aproximadamente 2. El porcentaje de recursos, de volumen en que supone el agua depurada en esas zonas actualmente es muy alto, con lo cual su importancia en el desarrollar, en conseguir el buen estado, es fundamental. Paralelamente a los temas de depuración, estamos viendo que queda margen en los temas, sobre todo, de saneamiento. Es decir, si en los planes iniciales y en los documentos primeros se ponía de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en la depuración, ahora las actuaciones parece que van más dirigidas hacia la mejora de los colectores, las mejoras de la red de saneamiento, a impedir que las aguas pluviales, es decir, que se incorporan a las redes separativas, lleguen y se viertan de manera directa en los cauces, sin un previo tanque de tormentas, sin un depósito de laminación. Esas actuaciones, por las cuales hay muchas actuaciones previstas y de luego tendrán que ser revisadas, son importantes a la hora de eliminar la contaminación por vertidos puntuales. El régimen económico de la desalinización es un problema importante a resolver. La desalación es un recurso que para nosotros tiene que ser importante. Y tiene que ser importante, es decir, por cuanto prácticamente es el único que nos queda a día de hoy margen para asignar y para complementar o sustituir otros usos, como la sobreexplotación de aguas subterráneas en la demarcación. Pero la desalación de agua de mar no es fácil. Movilizar los recursos en su totalidad, que es la estrategia, no es fácil. Y no es fácil por dos situaciones, por dos componentes fácilmente entendibles. En primer lugar, porque es cuando todos los recursos de la demarcación discurren desde la parte alta hacia la parte baja, la desalación, para movilizarla, hay que hacerla llegar desde la zona baja a la zona alta. Eso obliga pues, a una red de infraestructuras, a incrementar la infraestructura existentes para hacer llegar a esas aguas desaladas a las zonas en las que es más necesaria su aplicación. Evidentemente, eso queda limitado a unas zonas próximas a la costa, es decir, pero de luego plantear eso a otros a niveles internos pues resulta absolutamente imposible si no es jugando con permutas de caudales. Paralelamente a esa dificultad en relación con la movilidad de esos recursos, tenemos el coste. El coste del agua desalada es un recurso de elevada garantía, pero es un recurso caro. Es decir, que supera en muchas ocasiones a los precios que son capaces de abonar determinados cultivos en determinadas zonas. En la estrategia del plan vigente lo que se ha propuesto es eximir del principio de la recuperación de costes al agua desalada en lo que respecta a los costes de amortización cuando se destine a suplir problemas ambientales, como puede ser la sobreexplotación de aguas subterráneas, y también cuando se destine a mejorar la garantía de los recursos del trasvase Tajo Segura. Todo eso deberá ser actualizado y volver a reconsiderarse en este ciclo de planificación, incluso plantear si debe incorporarse esa propuesta de excepción también a las situaciones de sequía que vivimos de vez en cuando. Por último, y para cerrar, es decir, tenemos el tema importante de la recuperación ambiental de la bahía de Portmán. La bahía de Portmán, es decir, la conocen muchos de ustedes, es decir, una bahía que se aterró como consecuencia del aporte de estériles mineros procedentes de la minería en los años 70. Es decir, también creo, no me recuerdo hasta qué momento se estuvo vertiendo, pero lo cierto es que ha dado lugar a una bahía que se encuentra totalmente colmantada y desde luego unas condiciones muy distintas a las que eran naturales. Paralelamente, lo que es el vertido de estériles ahí nos condiciona el buen estado de alguna masa costera con la que se encuentra vinculada. A día de hoy, la adopción de sentencias judiciales firmes por el cual se ha paralizado el proyecto en marcha, pues obliga a reconsiderar si la actuación en marcha era la más adecuada y si es necesario continuar con ella, actualizándola y subsanando los defectos que se han puesto de manifiesto durante la ejecución de la primera fase de las obras,
o si hay que valorar algún tipo de alternativa, quizás menos ambiciosa, pero de luego con un coste inferior. Eso es un debate que se quiere que se incorpore en el plan y desde luego pues está ahí incorporado y desde luego lo consideraremos y lo analizaremos. Y hasta ahí lo que yo quería contarles. La verdad es que me he extendido más de lo que quería, pero lo cierto es que intentar resumir la casuística y la situación de la cuenca del Segura en unos minutos pues es complejo. Pero yo a partir de aquí mi intención es callarme, es decir, realmente yo entiendo que entra en la parte que para nosotros es más productiva del taller y es lo que opinen ustedes. Es decir, básicamente aquí lo que se trata es de oírles ustedes, sus inquietudes, sus observaciones. No quiero, y se lo decía al principio, que esto sustituya sus aportaciones. No consideren que su aportación cuando el F cae en saco roto. No, se analizan todas y cada una y desde luego aquellas que nos sirvan para mejorar el documento, estamos dispuestos a incorporarlo. Lo hemos dicho muchas veces, este no es el documento de la Confederación, el plan no es el plan de la Confederación. En primer lugar, porque aglutina todas las administraciones, pero también de los usuarios, las medidas que tienen que adoptar los usuarios. Debe ser el plan de todos y desde luego tenemos que conseguir sacarlo para adelante con el suficiente consenso. Como les he dicho, tienen a su disposición el chat, esa pestaña que ven ahí, es decir, ahí donde les pido que canalicen las intervenciones. Me va a ayudar un funcionario de la Confederación, que es el José Antonio Vera, en principio que irá intentando pues darles paso a la palabra. Vamos a ver si, en principio, no tenemos un momento, una fecha, una hora de terminación y esto será tan largo o tan corto como ustedes estimen oportuno. José Antonio, pues si haces el favor, pues en principio canalizando, digamos, las intervenciones que quieran hacer. Hola, buenos días a todos. Pues ya tenemos una primera petición de Antonio Moreno de UPA Murcia. Vamos a activarle el micrófono. Antonio. Ahí estamos. Bueno, buenos días. Disculpar que sea el primero que arranca. Buenos días, Jesús. Disculpar que sea el primero que arranca, pero tengo que seguir con otras actividades y la verdad es que quería simplemente pues, comentar un poco nuestra sensación. En primer lugar, felicitaros como siempre, Jesús, por la tremenda labor que estáis realizando a la hora de hacer ese análisis en profundidad de cuál es la situación que tenemos, ¿no? Grandísimo trabajo que, por cierto, ya estamos con el tercer turno de planificación, en este caso, que me parece genial, pero el problema que estamos teniendo y que es preocupante es que, desde luego, nosotros entenderemos como UPA, cuando hemos leído el documento, que luego trataremos de hacer algún resumen de aportaciones por escrito, evidentemente, pero cuando hemos leído el documento, lo que nos preocupa muchísimo es que vemos que volvemos a analizar lo que hemos analizado y no hemos sido capaces de solucionar hasta el día de hoy, ¿no? Los problemas se van volviendo endémicos a lo largo de los años, la inversión es prácticamente nula y no tenemos un plan hidrológico nacional que al final, bajo nuestro punto de vista, según la ley de aguas, tiene que acoger todo lo que es la planificación de todas las cuencas y empezar a dar soluciones, ¿no? Y estamos muy preocupados. Pues yo creo que el escenario que has presentado y cuando se lee en profundidad nos ofrece un escenario de futuro complicado, muy complicado, donde o trabajamos a pasos muy rápidos y empezamos a trabajar en alternativas muy rápido o realmente no vamos a llegar a tiempo y eso puede suponer una pérdida de economía y evidentemente de puestos de trabajo a nivel social, empleo. Puede ser un auténtico desastre para la cuenca, ¿no? Por lo tanto, deciros que muy bien, que el trabajo genial, que no tenemos nada que objetar porque al final estamos redundando lo que hemos hecho, incluso se va ampliando esa información. Pero deciros que yo creo que el llamamiento que desde UPA os hacemos es que esto tiene que plasmarse al final en un plan hidrológico nacional que tenga capacidad decisoria a la hora de tomar medidas y presupuesto, porque una de las cosas que vamos viendo es que muchísimas de las medidas que se aprobaron en la anterior ETI no se han puesto en funcionamiento porque no han tenido presupuesto. Entonces, realmente, si estamos analizando y pasa, una cosa escuché una frase de un señor que decía que muchas veces cuando estamos con estos temas caemos en la parálisis del análisis. Estamos analizando, pero no tomamos decisiones para salir de donde estamos y al final no salimos del agujero, ¿no? Por lo tanto, hacer ese llamamiento es el que vamos a ir haciendo un poco en las distintas mesas que tengamos. Agradeceros vuestro trabajo y evidentemente nuestra colaboración también la tenéis ahí para lo que necesitéis, como no puede ser de otra manera.
Gracias, Antonio. Somos conscientes, efectivamente, nos preocupa a todos. Lo decía el presidente, estamos en el último, digamos, en el último plan dentro de los 3 que habían antes del 2027, que es la fecha final de la directiva para alcanzar el buen estado. La fecha no era el 27, la fecha era el 15. Lo que pasa es que venimos jugando con prórrogas y ya se nos acaban hasta las prórrogas. Evidentemente, pues nos encontramos con una realidad. No quisiera adelantarme a lo que va a salir en el plan en cuanto al análisis de las demandas. Yo creo que se va viendo una reducción del déficit. Es decir, el 480 que salimos el 9-15 se quedó en el 400 el 15-21 y yo espero que en este se siga reduciendo. Ahora, no se reduce en grado suficiente ni la removilización de recursos de desaladas, pues más allá que solucionar problemas puntuales en las zonas costeras, no aborda la totalidad de los problemas. Y desde luego los problemas que nos quedan sin resolver son especialmente los del interior, es decir, que son probablemente más difíciles porque al estar desconectados no tenemos recursos depurados y desalinizados que poder poner encima de la mesa. Yo creo que nos encontramos en la zona del interior quizás con una ventaja ahora mismo de cara al tercer ciclo y es pues el carácter compartido de algunas de esas masas, es decir, que están ahí, que para nosotros no es un gravamen, que decir, administrativamente quizás es más complejo, pero se posibilita precisamente por ese carácter compartido que lleguen recursos por cualquiera de los dos lados. Las posibilidades del Júcar Vinalopó, es decir, en relación con recuperar masas como Serral, Salinas, es decir, como la Jumilla Yecla, como alguna de esas masas, pues de luego tienen que ser exploradas en este ciclo de planificación. En otras, como la zona noroeste, pues habrá que abordar, pues establecer estrategias de tipo de cambio de cultivo, de patrón de cultivos que son muy contaminantes, con grandes dotaciones, pues no sé si podremos permitirnos en alguna zona. Pero efectivamente yo percibo que con todo ello, pues posiblemente no sea suficiente y estemos en una situación del 2027 donde todavía quede un régimen de sobreexplotación y falta de garantía residual que desde luego no se puede encontrar con recursos propios. Muchas gracias. Bueno, Julia Martínez ha pedido la palabra también. Julia. Sí, buenos días, Julia. Sí. Hola, buenos días, gracias. Yo quería lanzar, digamos, dos ideas. Llevo varios meses analizando con todo detalle el documento, bueno, cerca de 200 páginas que tiene. Y quería comentar 3 cosas. La primera sería en relación con el diagnóstico. Me ha parecido muy insuficiente, estoy hablando en general, en el conjunto de temas importantes, porque no se han evaluado la eficacia, la efectividad de las medidas aplicadas hasta la fecha. O sea, más allá del bajo grado de implementación por restricciones presupuestarias o por cualquier otro tipo de razones, si no somos capaces de evaluar, si no se evalúa realmente si el tipo de medidas que hasta ahora se vienen aplicando son útiles o no, vamos a seguir aplicando el mismo tipo de medidas, con lo cual vamos a estar perdiendo tiempo, de alguna manera también despilfarrando fondos públicos y no consiguiendo los objetivos planteados. Es decir, que llevamos ya, por ejemplo, más de 20 años con algunas masas de acuíferos sobreexplotados y hasta ahora no hemos sido capaces o no se ha sido capaz de revertir la situación. De hecho, el número de masas en mal estado incluso ha empeorado con respecto a las que estaban diagnosticadas en el plan del segundo ciclo, comparadas con el Estudio General de la Demarcación o con este esquema provisional de temas importantes. Luego hay una cuestión que afecta a buena parte de los temas importantes y es el exceso de presión de las demandas y muy específicamente de la agricultura, del regadío, que consume en torno al 80% de todo el agua disponible y ahora mismo tenemos un índice de explotación hídrica que es el mayor de España y el mayor de Europa, solamente superado por 2 islas muy pequeñitas que son Creta y Chipre en toda Europa. Tenemos un índice de explotación hídrica en el que cada mes nos estamos bebiendo el doble del agua que tenemos, lo cual es absolutamente inviable e insostenible y la solución no pueden ser nuevos recursos externos por la sencilla razón de que por el cambio climático cada vez hay menos agua disponible en el conjunto de la península y además ahí están los modelos de cambio climático y la realidad, no hay más que recordar la sequía
que pasamos en los años 2015 y 2016, donde fue precisamente el Duero la que sufrió una situación de aguda más intensa, una sequía que llegó incluso a Galicia, una cosa que hasta ahora no se había visto. Es decir, que de esta no nos van a sacar futuribles recursos externos, pues porque además en territorios donde también tienen que aplicar la Directiva Marco del Agua, donde tienen que respetar caudales ecológicos, como dicen las sentencias del Supremo, ya van 5. Por lo tanto, la huida hacia adelante de pensar que va a haber un trasvase salvador que nos va a salvar o un PHN que nos va a salvar es cerrar los ojos a la realidad y es cerrar los ojos a una evidencia de que tenemos que reducir los consumos aquí en la cuenca para adaptarnos a esos menores recursos hídricos por el cambio climático y a unas sequías que cuando vengan van a ser generalizadas en todo el territorio. Y ese diagnóstico no está hecho. Y no está hecho, por ejemplo, el diagnóstico de el grado de los problemas de descontrol y de gobernanza que tenemos con el agua en la cuenca del Segura. En términos, por ejemplo, de pozos ilegales, en términos de roturación y de regadíos ilegales. Si eso no está bien diagnosticado, ¿cómo vamos a tener confianza en los balances que se hacen de recursos y demandas y en la efectividad de las medidas? Lógicamente, unas medidas que no tienen en cuenta lo ilegal, solamente lo legal. Es decir, que tenemos en ese sentido un diagnóstico en este ECTI pobre que yo creo que debe ser sustancialmente mejorado en la evaluación de las medidas y en el diagnóstico de los usos ilegales del agua que brillan por su ausencia, que ni siquiera se hace referencia, lo cual realmente es bastante sorprendente. Luego, la segunda idea es en relación con el análisis de alternativas que realmente, no solamente desde el ECTI del Segura, sino del conjunto, bueno, es algo general a los esquemas de provisionales de temas importantes, del resto también de demarcaciones, se hace una interpretación incorrecta de lo que es un análisis de alternativas, porque los análisis de alternativas tú comparas distintas maneras, distintos caminos de llegar a un mismo objetivo. Los objetivos están muy claros, los objetivos no están sujetos a opción. Los objetivos son los que establece la Directiva Marco del Agua, que es el buen estado. Entonces, lo que hay que plantear son distintas maneras de alcanzar ese buen estado, porque puede haber una alternativa que es más cara, pero ambientalmente mejor, otra que ambientalmente no es tan buena, pero, digamos, económicamente más aceptable o socialmente genera menos problemas. Esas son las alternativas. ¿Cómo distribuimos los costes y los beneficios sociales, económicos, ambientales de las distintas maneras de llegar al objetivo? Pero no se pone en cuestión el objetivo en un análisis de alternativa. En cambio, en este ECTI, como digo que no es solamente un problema de la cuenca del Segura, sino del resto también, se establecen alternativas sobre los objetivos, lo cual no tiene el menor sentido. Y luego, además, cuando vas, digamos, a la chicha, en qué consiste en cada una de las alternativas, muchas veces se plantea una que es inviable porque es dejar las cosas como están, lo cual no lo permite la normativa. Otra que es como de alcanzar los objetivos en 2027 y otra, digamos, parcial o que plantea que eso no es viable. Es decir, que no hay realmente un análisis serio de alternativas siguiendo los estándares de cómo se deben hacer con analizando, digamos, aunque sea solamente cualitativamente, el coste y el beneficio de los distintos aspectos. Insisto, sin que yo ahora mismo esté pidiendo en un ECTI que ese estudio sea cuantitativo, ¿no? O ese análisis sea cuantitativo de coste-eficacia. Y en tercer lugar, en relación con las medidas, en general son muy poco ambiciosas. Muchas de ellas vienen simplemente a reiterar que se cumplan las que ya estaban previstas en el plan vigente, pero que mayoritariamente en un 90% no se han aplicado, pero seguimos básicamente apostando por medidas de infraestructura, medidas de satisfacción de las demandas y apenas prácticamente no hay medidas de gestión de la demanda para reducir los consumos, para mejorar la gobernanza y para mejorar también la implicación de las políticas sectoriales. Es decir, que la gestión del agua, tal y como se entiende de la Directiva Marco del Agua, no es responsabilidad exclusiva de la Confederación Hidrográfica del Segura, ni muchísimo menos, ni tiene que ver solamente con conseguir agua, tiene mucho que ver con consumir menos o consumir de otra manera o gestionar el agua de otra manera y, por lo tanto, brilla por su ausencia en ese sentido una mayor coordinación con las políticas de las comunidades autónomas, sobre todo las políticas agrícolas o las políticas ambientales, por ejemplo, a la hora de establecer caudales ecológicos en las masas protegidas.
Y en ese sentido creemos que falta mucha más ambición, mucho más en el grado de ambientalización de las medidas del plan. Y lo dejo aquí para dejar tiempo también al resto de participantes. Gracias. Gracias, Julia. Pues analizaremos esas aportaciones. De luego no discutimos que la cuenca del Segura es de las más presionadas, sino la más presionada de España y prácticamente de Europa. Y eso constituye quizás su singularidad y su mayor dificultad. Es decir, porque nosotros tenemos la obligación, entiendo, y nos obliga la ley de aguas a hacer sostenible o a hacer compatible los usos y la armonización del territorio, el desarrollo del territorio con el buen estado de las masas de agua. Y las dos cosas por sí separadas pues son sencillas, pero el conjunto da una situación que es tremendamente compleja. En cuanto al análisis del coste-beneficio de las medidas, hombre, yo entiendo que en el plan lo que tiene que marcar es la estrategia, tiene que evaluar ambientalmente el conjunto de la estrategia. No se cuestiona la fecha de los objetivos, evidentemente los objetivos son los que son, estamos llegando al 2027, porque se terminan las prórrogas previstas y evidentemente nadie discute que el buen estado de las masas de agua tiene que conseguirse en el 2027, con excepción de aquellas situaciones que por causas naturales o que precisen más tiempo su recuperación vayamos más allá. Pero desde luego la dificultad de este plan es precisamente ese. Es decir, yo creo que con respecto al otro es que ya no tenemos, digamos, otro detrás para darnos cobertura y sobre el que podamos, trasladar la presión. Es que en tenemos la presión y tenemos que acometer las actuaciones. Estamos trabajando con las declaraciones de sobreexplotación de las aguas subterráneas, organizando, tenemos que, comunidades de usuarios, actuar y desde luego elaborar los planes de ordenación de las masas de aguas subterráneas tienen que quedar resueltos en este año. Yo creo que queda margen, es decir, no soy tan pesimista. Yo creo que efectivamente la situación es compleja, pero se puede habilitar, es decir, no necesariamente hay que perder hectáreas de regadío, se pueden ir modificando tipos de cultivos más adaptados al territorio. Yo creo que queda cierto margen. Es cierto que probablemente no para resolver la totalidad de la situación de la demarcación. En análisis coste-beneficio y el análisis ambiental para cada una de las actuaciones está previsto hacerlo para cada una de las medidas, pero no con motivo de la elaboración del plan. Es decir, si uno ve el decreto de aprobación, establece que las actuaciones que deba acometer el Estado, entiendo que también paralelamente lo hacen las comunidades autónomas y los ayuntamientos, están supeditadas a su evaluación ambiental correspondiente y a su análisis coste-eficacia, coste-beneficio. Se están haciendo, es decir, lo decía en las actuaciones de defensa contra inundaciones, se están estableciendo cuáles son prioritarias, pero probablemente el plan a estas alturas no pueda pronunciarse más que con las estrategias generales y dejar esas actuaciones concretas o ese diseño concreto en relación con el desarrollo posterior de cada una de las medidas. No comparto la idea de que todo es infraestructura, no, hay mucho de gestión. Yo creo que si uno coge el programa de medidas del plan, hay muchísimas medidas cuyo coste es cero, cuyo coste es ejecución. Es decir, tenemos una normativa estricta en cuanto a usos, que evidentemente queda por hacer mucho trabajo, evidentemente. Que la necesidad de controlar regadíos que están fuera de sus perímetros es una necesidad que evidentemente hay que abordarla. Pues lo hemos incorporado como tema importante y no de los demás de menor importancia, de los de más importancia. Es decir, en una cuenca como la nuestra tenemos que empezar a trabajar, es decir, la realidad tiene que marcarla el registro de agua. Pero evidentemente eso precisa esfuerzos. Yo creo que se están acometiendo, yo creo que se perciben. Hay un incremento de la intensidad. ¿Que queda por hacerse? Seguramente. ¿Que tenemos que seguir mejorando? No me cabe la menor duda. Ahora, vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Bueno, antes de seguir, recordarles que tenemos una encuesta que aparece en el chat para, de alguna manera, tener constancia de quién ha estado presente en la sesión. Ahora la volveremos a poner el enlace. A continuación ha pedido la palabra el Sindicato Central de Regantes. Lucas, activa el micrófono. Ahí. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenos días, Hola. Lucas. Enhorabuena, jefe de planificación. Nos parece, como siempre, un trabajo de punto honor y de mucho esfuerzo. Bueno, yo difiero, ¿no? Para gustos colores, ¿no? Yo creo que la cuenca del Segura
padece desde hace décadas la insolidariedad de un Estado por el que circularon el año pasado 110.000 hectómetros cúbicos. Difiero de esa afirmación de que falte agua en este país. Yo creo que está mal regulada. No había infraestructuras que lo regularan. Consideramos que es importante la acción humana en este plan para paliar la acción del cambio climático. Puntualizar que romper un hilo de conexión de llegada de recursos día tras fase en un espacio tendente a la desertificación, como es el Levante, es un contrasentido, de todas. Abogamos en el momento actual por reducir regadío, abogamos por la idea de que reducir regadío en el momento actual es una temeridad, por cuanto la labor de sumideros de CO2 en el Levante recae en su mayor parte en dicho regadío. Y nada más, quería puntualizar esto y volver a daros la enhorabuena por el buen trabajo que estáis haciendo. Gracias, Lucas. En todo caso, pues ese debate es el que tenemos que cerrar ahora. Yo creo que el tema de temas importantes lo que sirve precisamente para eso, para concretar la línea, la estrategia de fondo que tenemos que desarrollar en el plan. Nosotros no podemos actuar sobre el plan hidrológico nacional, no es una cuestión nuestra, no nos corresponde, ni siquiera sobre las cuencas de las que recibimos recursos, ni del Tajo ni del Guadalquivir, y nosotros yo entiendo que lo que hay que hacer es sacarle el máximo partido posible a nuestros recursos, reducir, es decir, lo estamos haciendo a través de la modernización de regadíos, la demanda, se ha bajado cada demanda de regadío de un plan con respecto al anterior, el plan del 98 cuantificó la demanda de la demarcación, la demanda de regadío en 1.660, se bajó a 1.560, el actual plan ya reconoce 1.546 y yo entiendo que se sigue haciendo un esfuerzo. No constatamos, al margen de situaciones que están fuera de los perímetros de riego, no constatamos un incremento de la superficie regable, constatamos una situación de estabilidad en su conjunto, pero que desde luego queda margen de maniobra. El debate está abierto, el plan será lo que queramos entre todos que sea y lo que mejor se adapte, pero evidentemente cumpliendo la normativa a los que nos obligan nuestros compromisos con la Comisión Europea. Bueno, ahora mismo no tengo más peticiones, pero hemos recibido alguna por correo que sería interesante para algunos usuarios. Por un lado, tenía una consulta sobre cómo se contempla en el plan las actuaciones para reducir los daños por inundaciones en la zona del campo de Cartagena. Bueno, en principio, es decir, nuestro plan trabaja de manera coordinada con el plan de gestión del riesgo de inundación, que está también en desarrollo, ha actualizado ya los mapas de peligrosidad, los mapas de zonas inundables, y nosotros entiendo que en el plan lo que incorporamos pues son todos los estudios y toda la estrategia que resulta de los numerosos estudios que están haciendo la Confederación, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los ayuntamientos también, en relación con la hoja de ruta, especialmente de la protección de la zona costera del Mar Menor. Ahí hay una estrategia de fondo, nosotros estamos trabajando con la Universidad Politécnica de Cartagena y lo que se está haciendo pues es el diagnóstico general, precisamente con la intención de que las actuaciones que se acometan, que deben acometerse. Yo entiendo que el territorio está tan alterado que probablemente habrá que recurrir a infraestructuras digamos, de las que se dejan para último lugar, las infraestructuras de obras hidráulicas, pero probablemente en algunas zonas habrá que recurrir a ellas, pero lo que no queremos es que esas infraestructuras conlleven trasladar a unos usuarios los problemas de otros. Por eso el análisis debe ser global. Paralelamente, en el campo de Cartagena, bueno, pues hay ahí el antiguo proyecto del encauzamiento de la Rambla del Albujón, ahora mismo se está reconsiderando, en aquel momento fue polémico en relación con su envergadura, se están analizando los estudios coste-beneficio y no me cabe en duda de que en principio pues, son actuaciones que habrá que analizarse. Paralelamente se están haciendo actuaciones ya que están en información pública, que afectan a los municipios de los Alcázares, que afectan a otros municipios. Entiendo que en el plan recogeremos todo el conjunto de la documentación con el que estamos trabajando. Bueno, Juan Faustino Martínez Fernández ha pedido la palabra. Juan Faustino, activa tu micrófono. Hola. Bueno, pongo la cámara también. La cámara también, si quieres. Sí. Buenos días, Faustino. Hola, ¿qué tal, Jesús?
Sí, bueno, un par de cuestiones. Una es un poco también pregunta, la primera, porque tenemos preparado un escrito, no sé el formato para poder hacer aportaciones, cómo lo habéis planteado, si lo íbamos a hacer llegar en el periodo de alegaciones, pero no han podido confirmarme si realmente lo enviamos o no, no sé si lo tendréis. Entonces, quería comentar un poco sobre ese escrito, por un lado, que nosotros planteábamos introducir un nuevo tema, que sería interrelación entre la planificación hidrológica y la conservación de la biodiversidad y las áreas protegidas. Ahí ya lo veréis cuando llegue el escrito, que hacemos una serie de consideraciones y lo justificamos porque realmente tenemos planes de gestión aprobados de espacios protegidos en la cuenca del Segura, donde sería necesaria una coordinación de la planificación hidrológica con nuestros propios planes, ¿no? Por otro lado, también tenemos el marco de acción prioritaria que se mandó al Ministerio y de ahí a la Unión Europea, a la Comisión, a Bruselas, donde también se establecieron una serie de acciones que incluían la coordinación con la planificación hidrológica, ¿no? Entonces, bueno, ya veréis el escrito, pero que sería una propuesta para que la consideréis porque creemos que puede tener relevancia, ¿no? En cualquier caso, si no pudiera llegar a nivel de tema, pues por lo menos sí que en los diferentes temas actuales tuvierais en consideración, porque el escrito es bastante detallado. Ponemos ejemplos de directrices de algunos de los planes, de qué tipo de coordinación sería necesaria o qué tipo de acciones deberían de coordinarse, ¿no? O de tener en cuenta al menos ese tipo de directrices o regulaciones que tenemos, sobre todo con los objetivos, como en nuestro caso, de conservación de ciertos hábitats o especies que dependen directamente de los ecosistemas fluviales o de la planificación hidrológica en general, ¿no? Por otro lado, también quería deciros que el otro día, y además hubo una reunión que asistió el comisario, se os presentó el anteproyecto de plan hidrológico forestal de la cuenca del Mar Menor, ¿no? Y bueno, se os presentó primero a vosotros, después se va a enviar también al Ministerio, pero bueno, vosotros como representantes de la protección hidrológica aquí en la cuenca, pues se hizo de esta forma. Y que queríamos que se tuviera también en cuenta porque va a afectar mucho a la cuenca puede ser útil, creo, para la cuenca del Mar Menor, ¿no? Simplemente a hacer notar este tema, ¿no? Gracias, Faustino. Esperamos ese documento. Por favor, no lo dejéis. Nosotros garantizamos que, es decir, la idea es todas las alegaciones que vengan, analizarlas, pero os pedimos que sea dentro del plazo, porque eso nos garantiza que podremos trabajar con ellas. Si se demorasen mucho, es decir, no podríamos tenerla en cuenta. Y nuestra intención es tenerla en cuenta e incorporarla. Llevamos mucho tiempo, es decir, ahora mismo estamos trabajando, es decir, hemos mantenido distintas reuniones, precisamente evaluando si son necesarios en algunas zonas, precisamente por su carácter de zona ambientalmente protegida, establecer recursos, digamos, objetivos adicionales y necesidades adicionales. Eso, en principio, no nos es muchas veces fácil determinarlo. Es decir, muchas veces necesitamos o percibimos que serían falta, es decir, objetivos adicionales a los que tenemos previstos, que incorporamos en la planificación, pero no somos capaces de deducirlo. Por eso, en la medida en que nos hagáis llegar esa documentación, desde luego la tendremos en cuenta, no te quepa la menor duda, y la incorporaremos en la medida en que podamos al documento del plan del año que viene. Pues os la hacemos llegar, ya la tenemos preparada, si es que no la hemos enviado, sí. Y el plan hidrológico forestal lo tenéis, ¿eh? Porque sí que sí, me consta y con ese sí estamos trabajando. Gracias. Bueno, tenemos por aquí otra consulta que nos han hecho por correo, mientras alguien más pide la palabra, y es referida a cómo contempla el plan la reducción de la contaminación por nitratos en el acuífero del Campo de Cartagena. Bueno, la estrategia de la reducción de nitratos es similar para el conjunto de las masas. Es decir, básicamente la estrategia de fondo se ha determinado en la respuesta precisamente a la carta de emplazamiento que nos ha mandado la Unión Europea. Nos ha hecho constar la necesidad, primero, de trabajar más con las redes de control, es decir, las cuales perciben en muchas cuencas, probablemente en la nuestra no tanto, es decir, variaciones que impide hacer un seguimiento correcto del estado de las masas de agua desde el punto de vista cualitativo, pero paralelamente nos exigen medidas adicionales. Yo creo que las medidas adicionales
ya se están adoptando. Es decir, prácticamente todas las administraciones que nos afectan, es decir, están actualizando sus planes, digamos, zonas vulnerables. Están haciendo los planes de actuación en zonas vulnerables o actualizando lo que ya se tenía. Básicamente ahí la estrategia que uno lee, es decir, lo que nosotros sacamos en cuenta es que hay que trabajar en reducción con las necesidades de nitratos, es decir, de la fertilización. Lo que se sigue percibiendo es un exceso de fertilización, que en principio tampoco parece que aporte, porque realmente la Confederación, ni yo creo que nadie, tiene interés en que se fertilice más de lo que sea estrictamente necesario, más de lo que necesite la planta. Lo otro es fertilización perdida y un coste. En consecuencia, en principio, que se limite la fertilización y que se limite a aquellas cantidades que la Administración con competencias en agricultura estime que es oportuno, pues en principio no debería ser algo que preocupase a nadie. Y paralelamente, pues lo que hay que hacer es intentar evitar que cualquier exceso de fertilización termine alcanzando los ríos, termine alcanzando las aguas subterráneas. Y básicamente eso se consigue con modernización del regadío, con buenas prácticas agrarias, con cuidado a la hora de abonar, que los caudales se aporten, es decir, de manera adecuada, es decir, no se aporten en exceso en determinados momentos, que se evite abonar en los momentos donde hay lluvias intensas, que haya una monitorización del sistema. Yo creo que tenemos unos regadíos modernizados, probablemente los más modernizados de España, pero yo creo que todavía queda por avanzar, y queda por avanzar en la sensorización del contenido en nitratos del terreno, queda por avanzar en la sensorización de la filtración. Es decir, lo que tenemos que conseguir al final es que el regadío lo absorba la planta. Es decir, no ganamos nada si regamos por encima de las necesidades de la planta y terminamos generando unos lixiviados, unos arrastres, una infiltración que termina alcanzando las masas de agua subterráneas. Yo creo que en el fondo todo el mundo está conforme, es decir, no creo que perciba. Ahora la estrategia pues probablemente pues sea costosa y evidentemente tendremos que seguir avanzando en la modernización de regadíos. Pero entiendo que si alguien puede hacerlo, somos nosotros. Es decir, si alguien puede desarrollar y puede cometer esas técnicas, es el campo de Cartagena. Estamos hablando de los regadíos de los más modernizados. Si alguien puede controlar bien el aporte de nitratos al terreno, pues son los regadíos del campo de Cartagena. Entonces, yo en sí creo que queda margen, pero yo tengo esperanza de que evidentemente se pueda seguir mejorando. Bueno, nos queda una última pregunta de las que han llegado por correo y es relativa a qué se contempla en el plan para garantizar los recursos del trasvase. En principio, nosotros con el trasvase somos convidados de piedra de una decisión que no corresponde a nuestra planificación y en la que no intervenimos. Lo que nosotros percibimos es que, es decir, los recursos en el Tajo, pues en principio se van afectados por el mismo cambio climático que estamos sufriendo nosotros. Y eso se pone de manifiesto. Julia hablaba hace un rato del deterioro que se observa en algunas masas. Es cierto, pero también lo es que hemos sufrido una sequía. Ella misma lo ponía de manifiesto. Sequía en la cabecera del Segura y sequía en la cabecera del Tajo y en otras zonas. También el régimen de caudales ecológicos, al que entiendo que todas las confederaciones, todas las demarcaciones tienen derecho, pues puede suponer pues una presión adicional frente a un recurso que nosotros recibimos. Nuestra estrategia de fondo, yo entiendo que es movilizar los recursos que tenemos y al máximo de sus posibilidades. Yo creo que las comunidades regantes del trasvase Tajo Segura lo llevan haciendo tiempo, es decir, están diversificándose. Todas ellas prácticamente están utilizando ya aguas depuradas. La mayoría de ellas se han presentado a la competencia de proyectos para utilizar el agua desalada de Torrevieja y se han presentado con valores de petición que superan mucho la capacidad de la planta. En consecuencia, yo creo que eso se está haciendo y se está haciendo bien. Si es suficiente o no, si somos capaces de garantizar esa situación o no, bueno, pues supongo que quedará todavía un margen. Pero entiendo que el avance con respecto a anteriores planes se está poniendo de manifiesto. Bueno, pues a mí no me quedan más preguntas en el correo y no hay más peticiones. Bueno, ¿Alguien más quiere intervenir?
Llevamos, no sé qué hora es, es decir, llevamos ahora mismo Hora y media. hora y media. Bueno, en principio... Alfonso Sánchez de Gullas se anima. Alfonso, activa el micrófono. Alfonso, sí. Buenos días. Buenos días. Encantado de conocerte. No he tenido todavía la oportunidad de conocerte en persona, pero he oído hablar mucho de ti. Soy concejal del Ayuntamiento de Gullas y llevo muy poco tiempo en el cargo, pero bueno, ya me estoy dando cuenta de la trascendencia que tiene esta y de la importancia que tiene los planes hidrológicos, sobre todo la supervivencia de una parte de río que transcurre por nuestro municipio. A mí me produce cierto desasosiego el hecho de que si no se han cumplido los objetivos de los planes hidrológicos anteriores, a fecha de hoy, ¿por qué se van a cumplir todos esos objetivos en el siguiente plan? No tengo razones para pensar en positivo, aunque quiera ser positivo. Me parece muy realista el análisis que has hecho, pero como decía, como concejal de un municipio que se asienta encima de un acuífero sobreexplotado, pues a mí me gustaría más que nada saber si de verdad se va a hacer esa reordenación del acuífero para que las extracciones pues, se ajusten al mantenimiento del caudal. Es más una cuestión de si la decisión es firme, si de verdad vais a ir a por todas para que tengan las consecuencias que tengan este tipo de decisiones que tenéis que tomar, porque va a haber intereses contrapuestos. Seguro vais a tener que gestionar situaciones muy complicadas, pero bueno, de lo que se trata aquí es de que ese objetivo común, en mi caso es un objetivo particular, que es la supervivencia de nuestro río, que no es nuestro, que es de todos, lo aprovechamos todos. Si de verdad tengo motivos para la esperanza. Gracias. Bueno, yo creo que sí, y además no es una cuestión que sea una decisión que sea del plan, que el plan no puede decidir que no se cumplen los objetivos ambientales, es decir, necesariamente nos obligan nuestros compromisos con la Unión Europea, es decir, el hecho de estar ahí nos obliga a tener que adaptarnos a sus directores, a sus directivas y evidentemente no es una cosa que esté encima de la mesa. Es decir, por eso este plan es especialmente complicado. Es decir, yo creo que hasta ahora incluso nosotros mismos habíamos recurrido a derogaciones temporales precisamente por un intento de ganar tiempo y de ir mejorando, en una mejora que yo creo que en algunos sitios se está percibiendo. Yo percibo cierta mejora en relación con el acuífero Gullas, percibo una es decir, de momento quizás leve, pero recuperación de una fuente que llevaba sin brotar hace mucho tiempo. Yo creo que se va mejorando en algunos aspectos, pero no es una decisión. Es decir, el plan no va a poder abordar otra cosa, ni va a poder decir, lo decía Julia, es decir, no va a poder abordar decisiones que no sean propiamente a las que nos obligan. Es decir, si las derogaciones temporales no pueden ir más del 2027, este plan se topa con una realidad y evidentemente tendrá que hacer las decisiones que pueda hacer. Es decir, estamos siempre, los planes han sido importantes, si nos hemos tenido que dar un esfuerzo. Yo creo que si en los anteriores hemos tenido que dar un esfuerzo, en este caso el esfuerzo tiene que ser mayor. Es decir, tenemos que calentarnos la cabeza, efectivamente puede ser complicado, efectivamente yo creo que todos estamos preocupados, pero evidentemente es decir, depende de todos que buscamos la mejor alternativa, que buscamos la situación que sea menos dañina, asumiendo que el agua en esta zona es vital, pero no es vital solamente para la agricultura o para el abastecimiento. Hay muchos usos ambientales, turísticos, que también dependen del agua y que tenemos la obligación de preservar. No hay mucho más que se pueda discutir. ¿Va a ser fácil? No me cabe la menor duda. ¿Nos va a obligar un esfuerzo de consenso y de discusión por parte de todos? Sin duda. Pero, bueno, pues lo hemos hecho en otras ocasiones. Hemos sacado un plan con un grado de consenso suficiente. Yo espero que este también salga en las mismas condiciones. Bueno, pues parece que no hay nadie más que quiera intervenir. Bueno, pues en todo caso, quiero decir, la reunión de hoy, y al margen de lo que evidente cada uno, pues de conclusión, pues hombre, tiene para nosotros la finalidad sobre todo de animarles a participar en la planificación. Es decir, yo
Alfonso lo ha puesto de manifiesto. Es difícil, el reto con el que nos enfrentamos va a ser grande y desde luego cualquier apoyo, cualquier ayuda, cualquier observación la vamos a estudiar y la vamos a tener en cuenta. A partir de ahí tenemos poco tiempo, es decir, eso es otra cosa que nos preocupa. Se nos ha echado mucho el tiempo encima y no quisiéramos sacar los planes y que desde luego, es decir, fuera de tiempo y que desde luego eso fuera una fuente de conflicto, una fuente de sanciones contra España, como lo fueron en el primer ciclo de planificación. Vamos a intentar llegar a tiempo, pero tenemos poco. Y el trabajo, es decir, es mucho. De aquí al mes de marzo vamos a estar avanzando en la redacción del plan. Lo llevamos en paralelo. Yo creo que estamos analizando el ETI, estamos trabajando, pero también paralelamente estamos avanzando en documentos que luego tendrán que incorporarse en el plan. Tenemos hasta el mes de marzo, aproximadamente, febrero, mes de marzo, para intentar ultimar un documento que someter a consulta pública. Y a partir de ahí, pues desde luego 6 meses más de intensísimo debate, porque entiendo que va a ser intenso, para que finalmente el documento pues refleje de la mejor manera las distintas inquietudes que en algunos casos, y desafortunadamente, pues pueden ser contradictorias entre sí. Nada más, que decir, agradecerles el rato que han pasado aquí, la dificultad de estar todos delante de un monitor, lo que hace más difícil, a ver si tuviéramos suerte y desde luego la participación del plan la pudiéramos hacer de otras maneras. Queremos ir a los territorios, hemos estado en Bullas, es decir, hemos estado en otras ocasiones en Caravaca, en distintos municipios y de luego queremos seguir estando y no vernos por vía de telemática a través de una pantalla de un cuadrito pequeño en una pantalla de ordenador. Con independencia de eso, y como siempre, la oficina de planificación a la disposición de todos ustedes. Y al margen de esas actuaciones y con la dificultad que tiene ahora pues reunirnos, pues desde luego quedó emplazado y todo el conjunto del personal de la oficina a aclarar cualquier duda y a solucionar. Y desde luego espero y les pido como un favor personal que esas aportaciones, ese conocimiento que ustedes tienen y que nos pueden facilitar y ponerlo encima de la mesa, que lo hagan en cuanto antes mejor, porque solamente así podemos asegurar que le podremos dedicar el tiempo suficiente. Muchísimas gracias. Nada más que eso y bueno, pues que lleven ustedes esta situación de pandemia en familia de la mejor manera posible. Muchas gracias por su presencia.